Buenas tardes, mi nombre es Yuleida Ordóñez y vamos a hacer la presentación del tema escogido del seminario que fue el número 10, que es la fijación del nitrógeno. Mi persona, Yuleida Ordóñez Ordóñez, y mis demás compañeros. Mi nombre es Camilo Fernández Potosí. Y mi nombre es Iván Eduardo Meneses. Buenas tardes, mi nombre es Yuleida Ordóñez y hoy les voy a hablar un poquito sobre la fijación del nitrógeno en SAF y un poquito de este ciclo. Bueno, empecemos. ¿Sabías que nuestra comida viene del aire? Las proteínas que ingerimos en nuestras comidas provienen del aire. Las proteínas están compuestas principalmente por nitrógeno. El aire contiene un 78% de nitrógeno. Este nitrógeno no puede ser utilizado por la mayoría de seres vivos, excepto por algunas bacterias del suelo, mediante un proceso que se llama fijación biológica del nitrógeno. Entre esas bacterias hay unas que se asocian con las plantas y le aportan el nitrógeno que capturan del aire. Esto se llama simbiosis, ya que es beneficioso para la bacteria y para la planta. Este proceso permite que, este, que este nitrógeno llegue a nuestra mesa. También, ¿qué beneficio se logra que este nitrógeno se fije en leguminosas? Esto es muy importante ya que este contribuye entre el 40 y el 80% del nitrógeno requerido por el cultivo. Esto hace que el cultivo ya no necesite de fertilizantes y a largo plazo hace que también el suelo sea más fértil. Entonces continuamos hablando sobre el ciclo del nitrógeno. Este es un proceso cíclico que propende por la recuperación del nitrógeno dentro del sistema, dejarlo en la solución del suelo de forma biodisponible. Entonces, la fijación del nitrógeno es la reducción del N2 en NH3 o NH4 en forma amoniacal. Después de que el nitrógeno está en forma amoniacal, vendrían los procesos de nitrificación para a partir de este amonio tener el nitrato, que también es una forma en que las raíces de las plantas pueden absorber este elemento. Entonces nosotros podríamos decir que las formas minerales del nitrógeno para que sea biodisponible en el suelo sería una forma amoniacal, NH4 más o NH3 menos, que sería una forma nítrica. De cualquiera de estas dos formas, la planta puede absorberlos a través de la raíz. Este proceso de nitrificación es un proceso netamente biológico. Entonces son microorganismos que ya no reducen, sino que oxidan el elemento, la molécula de amonio para convertirla en una forma nítrica. Luego vendrá el proceso de nitrificación que tiene como objetivo de regresar el nitrógeno a la atmósfera. Este movimiento continuo del nitrógeno será determinante en la sostenibilidad de los cultivos. Entonces, estos procesos biológicos importantes y determinantes, como la fijación del nitrógeno que realizan solo las bacterias, ni vegetales ni plantas no lo pueden hacer. La reducción de los nitratos, que también puede ser desarrollada por bacterias y plantas. La reducción del nitrito, que solo es desarrollada por bacterias y plantas. La nitrificación, que solo es un proceso biológico desarrollada por bacterias de los géneros Nitrobacter y Nitrosovora. La nitrificación es un proceso netamente biológico, como ya lo había dicho. La asimilación de amoníaco que nosotros lo podemos desarrollar las diferentes bacterias y animales, y la síntesis de aminoácidos todo esto es el rol determinante que tienen los microorganismos y las bacterias en el ciclaje del elemento nitrógeno. Si nosotros interrumpimos o limitamos la expresión de estas bacterias o de estos microorganismos, entonces cada vez vamos a tener una dependencia mayor a la aplicación artificial de fuentes de nitrógeno.
Si tenemos una dependencia mayor de fuentes artificiales de nitrógeno, entonces los costos de producción van a ser mayores y vamos a tener complicaciones en la etapa productiva y en los procesos productivos. Eso es todo para mi presentación. Muchas gracias. Entonces continuamos hablando sobre el ciclo del nitrógeno. Este es un proceso cíclico que propende por la recuperación del nitrógeno dentro del sistema, dejarlo en la solución del suelo de forma biodisponible. Entonces, la fijación del nitrógeno es la reducción del N2 en NH3 o NH4 en forma amoniacal. Después de que el nitrógeno está en forma amoniacal, vendrían los procesos de nitrificación para a partir de este amonio tener el nitrato, que también es una forma en que las raíces de las plantas pueden absorber este elemento. Entonces nosotros podríamos decir que las formas minerales del nitrógeno para que sea biodisponible en el suelo sería una forma amoniacal, NH4 más o NH3 menos, que sería una forma nítrica. De cualquiera de estas dos formas, la planta puede absorberlas a través de la raíz. Este proceso de nitrificación es un proceso netamente biológico. Entonces son microorganismos que ya no reducen, sino que elemento. Oxidan el elemento, la molécula de amonio para convertirla en una forma nítrica. Luego vendrá el proceso de nitrificación que tiene como objetivo de regresar el nitrógeno a la atmósfera. Este movimiento continuo del nitrógeno será determinante en la sostenibilidad de los cultivos. Entonces, estos procesos biológicos importantes y determinantes, como la fijación del nitrógeno que realizan solo las bacterias, ni vegetales ni plantas no lo pueden hacer. La reducción de los nitratos, que también puede ser desarrollada por bacterias y plantas. La reducción del nitrito, que solo es desarrollada por bacterias y plantas. La nitrificación, que solo es un proceso biológico desarrollada por bacterias de los géneros Nitrobacter y Nitrosobora. La nitrificación es un proceso netamente biológico, como ya lo había dicho. La asimilación de amoníaco que nosotros lo podemos desarrollar las diferentes bacterias y animales, y la síntesis de aminoácidos todo esto es el rol determinante que tienen los microorganismos y las bacterias en el ciclaje del elemento nitrógeno. Si nosotros interrumpimos o limitamos la expresión de estas bacterias o de estos microorganismos, entonces cada vez vamos a tener una dependencia mayor a la aplicación artificial de fuentes de nitrógeno. Si tenemos una dependencia mayor de fuentes artificiales de nitrógeno, entonces los costos de producción van a ser mayores y vamos a tener complicaciones en la etapa productiva y en los procesos productivos. Eso es todo para mi presentación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la presentación, entramos en la parte de mecanismos de la fijación de nitrógeno agroforestería. Una de las más importantes es la fijación biológica de nitrógeno. En la fijación biológica encontramos dos mecanismos, los cuales son simbiótica y no simbiótica. En la simbiótica encontramos que las leguminosas, como la más conocida en nuestro lugar es la leucaena, forman simbiosis con bacterias del género Rhizobium y Bradipsodium. Estas bacterias pues colonizan las raíces formando un tipo de nódulos, donde convierten el nitrógeno atmosférico en amonio.
utilizado pues por esas plantas. Las bacterias, un proceso del nitrógeno fijado, pues queda en el suelo y dependiendo a veces lo que son pendientes o lluvias, es transportado o, como se puede decir, un tipo arrastrado hacia otras partes de suelos y lo que puede, como se dice anteriormente, un nitrógeno quedó fijado y el otro es llevado eh, en hojarascas o en desechos. Encontramos también el no simbiótico, ¿no? En el no simbiótico, pues, la palabra dice asociativa o libre. Pues, como ejemplo tenemos las Azotobacter o Clostridium, o las asociativas que son, por ejemplo, Azopyrium. Pues estas viven en la rizósfera o en la superficie de la raíz de la planta no leguminosa. Bueno, pues en esta se dice que su contribución es menor comparada a la fijación simbiótica, pero pues puede ser significativa en suelos orgánicamente ricos. Por segundo, encontramos lo que viene siendo la transferencia de nitrógeno entre especies. En este encontramos lo que son la descomposición, exudados radiculares y las microrrizas. En la descomposición podemos observar, pues como la palabra lo dice, eh, los desechos o las raíces u hojas que se hayan realizado podas en los cultivos. Bueno, en los exudados radiculares encontramos que son compuestos que las raíces de las plantas liberan activamente o pasivamente, que eh, o pasivamente eh, al suelo, pues, pasivamente al suelo circundante. Estos son conocidos como la rizósfera. Estos pues exudados cumplen una función muy importante en la nutrición, pues debido a que pues, es defensa y comunicación de las plantas con el entorno microbiano. Por último, encontramos las microrrizas. Bueno, las microrrizas pues vienen siendo una asociación muy importante y simbiótica entre el hongo y la planta. Pues estas actúan en un beneficio mutuo, debido a que pues el hongo coloniza la raíz de la planta, absorbiendo el agua y nutrientes del suelo, entre esta pues el nitrógeno. A cambio pues la planta le proporciona al hongo azúcares y compuestos orgánicos eh, que produce durante la fotosíntesis. Y por último encontramos el ciclaje de nutrientes. Bueno, por último tenemos lo que es el ciclaje de nutrientes, ¿no? En ciclaje de nutrientes, como podemos observar en la imagen, se realiza el proceso de la caída de hojarasca, o como anteriormente también se nombró, en podas. Al caer, es aprovechado y transformado, haciendo la absorción de las raíces más grandes, sus nutrientes, y transformándolo, como se puede llamar, un tipo de bomba de nutrientes, la cual es aprovechada por toda la planta. Este también pues tiene unos beneficios, lo que puede ser un gran beneficio, mejora la biodiversidad microbiana del suelo y también contribuye pues a la sostenibilidad del sistema agrícola. Por otra parte, pues también no es necesario fertilizaciones tantas, sino que mejora un poco lo que viene siendo la estructura y la fertilidad del suelo, un poco, se puede decir, más natural. Siguiendo, tenemos lo que vienen siendo los ejemplos de sistemas agroforestales con fijación biológica de nitrógeno. Encontramos unos ejemplos pues, de investigaciones
que han sido muy fundamentales. Están lo que son los callejones con leucaenas en África para los cultivos. Bueno, pues este estudio nos dice que fue implantado el sistema leucana debido a sus características radiculares. Pues esta tiene unas raíces muy profundas, las cuales pueden hacer una alta retención de nutrientes y una absorción muy minuciosa en los suelos profundos. Pues también tienen un resultado muy impactante en los sistemas de cultivos en callejones de transitorios. Pasamos también al siguiente ejemplo que viene siendo sistemas silvopastoriles con acacia en América Latina, en combinados con árboles y ganado. Pues esto, nosotros como somos es muy importante pues, debido a que nosotros somos de América Latina y se ha podido observar y nuestros estudios, como por ejemplo en mi parte de agroforestal, al equilibrio y aprovechamiento de todos los espacios en los sistemas. Se realiza con el objetivo hacer, de hacer un sistema autosuficiente, debido a que hace un tipo de asociación con el ganado y en este caso sería pastos o también en producción agrícola, si hacemos en ganado, pues podría que nos da sombra y la acacia también es un tipo arbusto forrajero, es aprovechado para un alimento y también se lo puede utilizar como cortina rompevientos. Y en cuanto a lo agrícola, como vemos en la imagen en maíz, este depende de la posición de los árboles, puede en zonas frías eh, disminuir el impacto de- del impacto de las heladas, protegiendo el cultivo. Y por último tenemos cultivos de café bajo sombra con Inga CP en América Central, mejorando el microclima. Como sabemos, el café necesita un porcentaje de 30 a 40% de sombrío y en Latinoamérica se ha visto el implemento extensivo en sistemas agroforestales en el café, intentando aprovechar los árboles con copas densas y un poco extendidas, haciendo un tipo de porcentaje para que el café pueda recibir su luz necesaria y no en excedencia y tampoco en dejarlo muy sombrío. Podemos tener buscando una buena obtención de calidad y una buena producción en los sistemas cafeteros. Bueno, por último, pues pasamos a lo que son desafíos y limitaciones. En esto encontramos dependencias de la simbiosis específicas de esto, pues nos dice que algunas plantas no pueden realizar la simbiosis, eh, no pueden hacer la simbiosis como por ejemplo las leguminosas, no todas las leguminosas pueden, no fijan, pues, no todas no fijan nitrógeno. Es por eso que necesita una asociación con otras bacterias para poder hacer la fijación de nitrógeno. También encontramos lo que son dificultad para cuantificar y monitorear. Eh, entonces, pues en esa parte, en cuanto a producción, pues se sabe que no todos los productores tienen sus certificados o han estudiado, entonces esa puede ser una limitación en cuanto a monitoreo en este tipo de plantas y la falta de información para poder identificarlas y poder saber cuáles pueden ser buenas fijadoras y cuáles no. También encontramos lo que es la latencia de liberación del nitrógeno, pues esto es el tiempo que se puede demorar el nitrógeno liberado de una fuente. También encontramos lo que son las competencias interespecíficas, que hay una competencia de nutrientes de unas plantas en otras y puede haber una sobrepoblación de la que es dominante. También encontramos lo que son manejos inadecuados del sistema, puede haber una contaminación en bacterias y puede destruir lo que tal vez se puede ir buscando, que es la fijación del nitrógeno, y esas bacterias pueden destruir
a estas plantas. Y por último encontramos condiciones edáficas desfavorables. Esto quiere decir que no son los climas o los lugares no son aptos para que se desarrollen estas plantas. Por último, vamos a realizar unas preguntas sobre nuestro tema que fue la fijación de nitrógeno. Esta pregunta va para mi compañera Yuleidy Ordóñez. ¿Qué factores edáficos pueden limitar la eficacia de la fijación biológica de nitrógeno en sistemas agroforestales y cómo afectan estos factores al proceso? Los factores edáficos que limitan la eficiencia de fijación biológica del nitrógeno en el sistema agroforestal, pues afectan principalmente la actividad de la enzima nitrogenasa, que esta es clave para la conversión de NH2 a NH3 por bacterias fijadoras. Los principales factores que afectan esto son el pH del suelo, ya que un pH muy ácido desnaturaliza la enzima y esta no funciona, inhibiendo el crecimiento bacteriano. También la humedad del suelo, ya que la escasez de esta limita o inhibe el crecimiento de la bacteria, disminuyendo el nitrógeno disponible. También la temperatura del suelo, ya que la nitrogenasa tiene un rango óptimo de temperatura y fuera de este se inactiva. También la disponibilidad de nutrientes, ya que el fosfato para el ATP y el molibdeno, que es un cofactor de la nitrogenasa, son esenciales para su eficacia y su funcionamiento. También los niveles de oxígeno, ya que si la nitrogenasa se desactiva en niveles muy bajos de oxígeno, requiriendo condiciones microbianas anaeróbicas. Y también la salinidad del suelo, ya que al suelo tener una alta salinidad, la bacteria no crece y tampoco se puede hospedar en este suelo. Estos serían los factores que afectan principalmente la actividad de la enzima nitrogenasa y la fijación del nitrógeno. Por consiguiente, también vamos a realizarle una pregunta a mi compañero Ferney. ¿Cuál es la principal diferencia entre la fijación simbiótica y la no simbiótica del nitrógeno en sistemas agroforestales y qué tipo de plantas se asocian con cada una? Reduciendo en un 80% la dependencia de fertilizantes sintéticos. Al reducir la necesidad de fertilizantes nitrogenados, se disminuyen costos de producción. También reduce la dependencia de insumos externos, promoviendo la sostenibilidad, y también nos ayuda con la mitigación del cambio climático. Al usar menos fertilizantes químicos, ya que esto implica menos emisiones de gases de efecto invernadero. Aumenta el secuestro de carbono a través de árboles y su biomasa, mejora los rendimientos agrícolas, y el aumento del nitrógeno disponible estimula el crecimiento de cultivos asociados. Esto es especialmente útil en sistemas como el alley cropping, silvopastorilis y tanguay. El aumento de la biodiversidad y resiliencia de las especies fijadoras pueden servir como hábitat para insectos benéficos y aves. Además, que mejoran la resiliencia del sistema ante sequías y otras perturbaciones al mejorar la salud del suelo. Es un proceso clave en los sistemas agroforestales, ya que permite el suministro sostenible de nitrógeno al sistema sin recurrir a fertilizantes sintéticos, lo que reduce costos y el impacto ambiental. 2. Las leguminosas arbóreas desempeñan un rol central en la fijación de nitrógeno al establecer simbiosis con bacterias fijadoras, especialmente el Rhizobium y el Bradyrhizobium, promoviendo así la mejora de la fertilidad del suelo y el reciclaje de nutrientes. 3. El éxito de la fijación de nitrógeno en los sistemas agroforestales depende de múltiples factores, incluyendo la compatibilidad planta-microorganismo, las condiciones edáficas, climáticas y el manejo agroforestal adecuado. Estos factores pueden potenciar o limitar la eficiencia del proceso. 4.
La transformación de nitrógeno a cultivos asociados y su incorporación al suelo ocurre principalmente a través de la descomposición de residuos orgánicos, como hojas, ramas, raíces, así como por exudados radiculares y redes micorrizas compartidas. 5. Existen desafíos. Bueno, respondiéndole a mi compañera la pregunta, la fijación simbiótica, su principal característica es que ocurre con bacterias específicas, como son los Rhizobium o Brachian, que forman asociaciones íntimas con las raíces de ciertas plantas como leguminosas, desarrollando estructuras eh, especializadas llamadas nódulos, donde se fija pues el nitrógeno atmosférico. Es la característica que tiene la fijación simbiótica. En cambio, la característica de la fijación no simbiótica es que se realiza con bacterias libres del suelo. Estas son unas conocidas como la Azobacter y las Clostridium. Pues estas se dice que fijan el nitrógeno sin asociarse directamente con la raíz. Eh, pues es más común, es más común y eficiente que se asocien especialmente con árboles leguminosos, como la anteriormente ya nombrada la leucadena. En el proceso agroforestal se dice que pues el más eficiente viene siendo la fijación de nitrógeno simbiótica, pues debido a que se encuentran en árboles, en los árboles, perdón, se encuentran en las leguminosas, en las especies leguminosas. Entonces, por ende, es como el más característica, genera como una mayor característica en los sistemas SAF. Bueno, y por último, para realizarle la última pregunta a mi compañero Iván Meneses, y dice la pregunta, ¿cómo contribuye los sistemas agroforestales al reciclaje de nitrógeno y qué mecanismo permite la transferencia de este nutriente entre especies vegetales? Listo. Como respuesta para mi compañero, los sistemas agroforestales contribuyen al reciclaje de nitrógeno a través de la descomposición de residuos orgánicos como las hojas, las ramas y las raíces, especialmente de especies fijadoras de nitrógeno. También la transferencia de nitrógeno se realiza a través de las micorrizas, redes de hongos que pueden conectar plantas y facilitar el movimiento de nutrientes. Todas estas interacciones rizosféricas, donde las raíces se dan lugar y donde las raíces de plantas cercanas se benefician de exudados ricos en compuestos nitrogenados. Estos mecanismos permiten que el nitrógeno fijado por una especie, por ejemplo, de un árbol leguminoso, beneficie a otras plantas que no son fijadoras, mejorando así la fertilidad general del sistema. Gracias. Vale, compañero, muchas gracias. Chao.